Enrique, Mario, buenos días, bienvenidos. Nos encontraron en estas disquisiciones sobre las elecciones de Colombia. Vamos a pasar, si lo consideran Sí, bien. sí, buenos días, Juan Luis, buenos días, Hola, compañeros. Ya, buenos un días. favor, de Sí, repente se me corta porque estoy en celular. Tenemos un uy, corte de luz que no sabíamos que iba a haber y no sé hasta qué hora, sí, y tengo poca carga en el celular. Si se me corta ok, y desaparezco, va a ser por ese motivo. Ok, entendemos. Gracias, ya. Enrique, Mario, bienvenido. Buenos días, Dulce, también, bienvenida. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Rebeca Osorio González. Ella tiene una formación en turismo y se ha doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, a reserva de que ella quiera agregar algunas otras cuestiones de su perfil curricular. Le presento con estas cartas y nos hablará la doctora Rebeca Osorio sobre el tema vocabulario e imaginarios ñujú, que pertenece este vocablo ñujú a uno de los grupos étnicos del Estado de México, en el centro del país. Sin mayor cuestión, pues te dejamos en el uso de la palabra, doctora. Gracias. Rebeca, tu micrófono. No te escuchas, está apagado tu micrófono. Ok, ya. Ahí creo que me escucho. Nada más estoy intentando poner la pantalla en mi computadora, que se me está complicando un poco, pero creo que la presentación ya la tienen, ¿cierto? Sí, Se ve la presentación, al menos en mi pantalla, se ve deformada y no tengo la menor idea por qué. no sé Ya, si... ¿Ya? Ahí está. ya parece bien. Ok. Bueno, no importa que no me pueda visualizar acá. Sí, como lo comentaba el doctor Juan, soy egresada de un doctorado en ciencias sociales, aunque mi formación de base es en turismo, es decir, soy licenciada en turismo. Y un poco lo que les quiero compartir esta mañana es resultado básicamente del trabajo doctoral. En realidad, esta parte que les voy a comentar, platicar, viene a colación de unos anexos que tengo en mi tesis doctoral, que a mí en lo particular me parecieron bien interesantes, sobre todo por esta idea de simbología, significantes, significados, incluso percepciones e imaginarios. Y el doctor Juan me hizo la invitación, entonces, nada, aproveché un poco para hablar también de este apartado que se quedó un poco en anexos, porque la tesis en lo general pues hablaba sobre imaginarios intersubjetivos de coloniales e instituidos coloniales en el marco pues del turismo rural y las nuevas ruralidades. Sin embargo, para entender a esta comunidad particular que tiene cierta variante otomí, ellos son ñujú de la zona centro del país, de México, pues también había un poco como que acercarse a ellos en el sentido de su lengua, y en estos acercamientos que yo hacía con ellos, al final del día terminaba pues de pronto preguntando, ¿no? ¿Qué significaba tal palabra? ¿Por qué de pronto en una plática sobre turismo por ahí versaban algún vocabulario en ñujú? En fin, un poco hablar en ese contexto. Sin embargo, me voy a atrever a leer algunas líneas, porque lo que les voy a presentar hoy en realidad es una recopilación de palabras, de frases que me compartió en lo particular una persona que está en el Consejo de Mayores. Acá hay una estructura comunal particular, incluso tradicional, que se tiene en San Pedro Atlapulco, que es la comunidad o una de las comunidades que yo elegí para el estudio de mi tesis doctoral. Y bueno, en ese sentido hay una organización tradicional específica, local, un gobierno tradicional, y dentro de ese gobierno, aparte
de las figuras estatalizadas, es decir, del comisariado, del delegado y demás. Hay otras que son muy propias de la comunidad, una de ellas es el Consejo de Mayores. Bueno, sin más, bueno, voy a ver si se puede expandir mi presentación para que la puedan ver ahí, y espero que se pueda ver de una forma como más amplificada. Mucho mejor. Sí, ok. Titulé la presentación adicional al título que ya tiene en el cartel o que ya tiene en el evento, como entre la comunalidad, la milpa y los imaginarios Yunhu, porque muchas de estas palabras, percepciones, vocábulos, en fin, están muy presentes en sus ciclos agrícolas, ¿no? Y en ese sentido, pues también quería hablar sobre el tema de la milpa que está ahí en esa recopilación, pero además de la comunalidad, porque ellos en esta figura, bueno, en esta serie o en estos 4 elementos que intento yo rescatar en mi tesis doctoral sobre comunalidad, pues se habla sí de un gobierno tradicional, pero también de las faenas, es decir, del trabajo comunitario, de las fiestas tradicionales, es decir, hay una suerte, sí, de elementos incrustados en esta comunidad que dan cuenta de ciertas concepciones internas sobre lo que es construir comunidad, construir entre todos. También hay algunas palabras por ahí que voy a rescatar al final de esta intervención. Bueno, no quería dar tanto preámbulo, pero finalmente me extendí un poco. Continúo. Este es un poco el mapa, la ubicación donde se encuentra San Pedro Atlapulco, está en la zona centro, en el Estado de México, y adicional a eso, en la parte superior, donde aparece por ahí un mapa con algunas matices verdes, e incluso si lo revisan en la parte superior, se nombran como valles. Esta comunidad trabaja cuestiones de turismo rural. Sin embargo, su concepción de turismo rural está muy enfocado a las actividades como de paseo en caballo en la zona de los valles. Ellos están en zona de montaña, en zona fría, y tienen básicamente 7 valles, ¿no? Por ahí viene bueno, la figura que da cuenta es decir, el mapa. Hay un Valle del Silencio, el Valle del Conejo, Carboneras, Valle Carboneras, Valle de Potrero, bueno, entre otros, ¿no? No quisiera como detenerme ahí, simplemente les coloqué estas ubicaciones, estos acercamientos de mapeado para que, no sé, los que nos visitan o más bien nos sintonizan desde Colombia, Guatemala, además, más o menos se ubiquen, pero en lo general está el país México, y en la zona centro hay un estado que se llama Estado de México. Dentro de ese Estado de México hay distintos municipios. Uno de ellos es Capulua, pero en realidad hay una comunidad que se llama San Pedro Atlapulco, perdón, o Coyoacá, que es el municipio, perdón, Capulua que está cerca, y también tiene población indígena. Entonces, bueno, un poco para ubicarlos ahí, y me voy a permitir leer pues una especie de bosquejo que explica, o un precedente que explica ese vocabulario por ahí que recopilé. Les mencionaba, primero comentar que, bueno, mi participación en realidad está enmarcada, o esta participación que traigo a este panel está enmarcada en trabajo doctoral, ¿no? Sobre imaginarios y turismo rural. Esta tesis doctoral se realizó del 2018 al 2021, y por tanto, bueno, pues la presente aportación tiene como objetivo de marcar algunos significantes y significados de una comunidad Ñujú en la zona centro del país, en una recopilación de palabras, frases e imaginarios que nos comparte, como ya les había comentado, un miembro del Consejo de Mayores en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Coyoacán, en el Estado de México, respecto a la comunalidad, la milpa, los visitantes, que ellos los llaman así a los turistas, o lo que comúnmente u occidentalmente conocemos como turistas. Después les voy a explicar un poco por qué es así, y en general el mundo de la vida cotidiana, pues, de esta comunidad. Se aplicó una metodología horizontal a lo largo de la tesis doctoral, que igual trastocó, atravesó básicamente esta recopilación de palabras,
Y bueno, respecto a los principales pues, hallazgos, solo habría que mencionar que el significado de cada palabra y por tanto imaginario no es limitativo a la aportación de esta ponencia, sino más bien su comprensión e interpretación dependerá pues del lector y el lugar situado en todo caso desde donde se lea. Más adelante les voy a compartir este listado, pero bueno, pues les quisiera adelantar esto, ¿no? Finalmente no son palabras nuestras, son palabras, vocablos, frases, que nos compartió esta persona y que en todo caso, dependiendo, claro, de dónde lo leas, de dónde intentes comprenderlo, de qué lugar situado intentes reflexionarlo, pues va a ser de pronto el significado, ¿no? Yo les traigo acá la postura particular, específica, situada de un miembro del Consejo de Mayores, donde él nos manifiesta algunas frases, palabras que a veces son más que eso, a veces son experiencias vividas que dan sentido a una palabra, ¿no? Por tanto, la ponencia representa un escrito especial, un acercamiento especial por 3 razones. Primero, porque en un afán de acercarse a esta lengua ñujú, que es la variante de un pueblo originario otomí en la zona centro, e intentar relacionarla con la actividad turística en la comunidad de San Pedro Atlapulco, municipio de Coyoacán, otra vez en el Estado de México, yo normalmente casi siempre terminaba preguntando pues, sobre la lengua, sobre su lengua, es decir, cuál es el número de hablantes, por qué se está perdiendo, se ha perdido de pronto la lengua en San Pedro Atlapulco, la pérdida de la lengua, es decir, de la misma, está vinculada al turismo o no, cómo se puede rescatar la lengua a través del turismo. En lengua ñujú existe el turista y en todo caso el turismo como actividad económica. Las comunitas o los comunitas más bien asocian la lengua como un elemento de la identidad colectiva del pueblo originario. Varias de estas preguntas fueron contestadas en su momento y las respuestas pues incluidas en el extenso un poco de la tesis doctoral. Sin embargo, yo seguía pensando que no conocía mucho incluso sobre la lengua ñujú y fue esta situación que me remitió pues como a la segunda razón de por qué se construyó o trabajó esta aportación. En los diálogos colectivos de saberes, que los nombro así en este marco de una metodología horizontal de Sara Colonna, en esos diálogos, en esos compartires de saberes, como renombré a los diálogos horizontales renombré a los diálogos horizontales de esta autora, de esta investigadora, las personas y en especial este miembro que les comento, miembro del Consejo de Mayores, aún en funciones, por cierto, Juan Dionisio, me atrevería a colocar su nombre porque más allá de evidenciarlo como sujeto presente en la comunidad de estudio, quiero reconocer el sentido de comunalidad y solidaridad que tiene con aquellos que se acercan a él. Él, por tanto, es el autor más bien de este listado, de este documento, de este acercamiento a ese vocabulario. Yo simplemente fui, en todo caso, una fiel escucha, ¿no? Que trasladó su conocimiento a esta presentación, al papel en lo general. Así, en los diálogos colectivos de saberes con Juanito, él evocaba palabras en ñujú en nuestras conversaciones y yo siempre, muy atenta y conmovida intelectualmente con lo que muy amablemente me compartía, terminaba preguntando qué significaba, qué quería decir, en qué contexto se podría utilizar. De esos diálogos surgió la inquietud de armar el apartado que les estoy queriendo compartir sobre las experiencias que conforman a la vez una suerte de significados que a la vista la verdad que parece como muy sencillo ahora que se los comparta, pero si se da la oportunidad, si nos damos la oportunidad en todo caso, los lectores, los escuchas, de sumergirse en esta recopilación, pues nos podemos dar cuenta que hay palabras, frases, imaginarios muy potentes, donde se hace presente un abecedario distinto al que conocemos desde la imposición occidental. Además, las palabras castellanizadas no necesariamente, no siempre significan lo mismo para estas comunidades indígenas. De hecho, regresando al tema del abecedario, hay palabras que no existen para ellos, pero que sí están, letras, más bien letras en ese abecedario que no existen para ellos, pero sí en nuestra lengua castellana.
¿Por qué están significadas también? Continúo, ¿por qué están significadas entonces? Estas palabras son distintas, son diferentes porque están ubicadas en contextos distintos, pero además porque están significadas más bien desde una sedimentación de sentido distinta a la mestiza, ¿no? Y desde escenarios situados diferentes, con dinámicas socioculturales, políticas distintas, ¿no? E incluso, obviamente, desiguales. La tercera razón, por tanto, para generar esta recolección de palabras obedeció además a la inquietud de Juanito por preservar y salvaguardar su lengua, por conmemorar el legado lingüístico de sus antepasados, pero también esta recopilación es para reconocer el enorme trabajo que Juan ha hecho por muchos años en su comunidad, recabando palabras de su lengua materna, y lo ha hecho así porque habrá 2, 3 personas ya de edad muy avanzada que hablan la lengua en esta comunidad que rebasa un poco más de los 4.500, 5.000 habitantes. Entonces ya imagínense, ¿no? Como el escenario de esta comunidad en el tema de hablantes de la lengua. 2 o 3 personas ya de edad muy avanzada, y entonces Juanito, como miembro de este Consejo de Mayores, también ya tiene los años, tiene sus años, estaba un poco preocupado y sigue preocupado porque su lengua se está perdiendo. Juanito nunca no se me va a olvidar, y en particular este párrafo, estas frases que continúan, son muy para él, porque yo le escribía: Juanito, nunca se me va a olvidar esa emoción que me provocó ver tu pequeña biblioteca de hojas recicladas, impregnadas de recelo por lo tuyo, pero también llenas de memorias y de palabras ñujú que ahora son tan tuyas. Amé cada hoja intervenida. Y lo digo porque en estas muchas pláticas, charlas, cafés, tés que compartíamos, él me acercaba a las hojas que él tenía en su biblioteca, pero eran hojas pues recicladas, eran hojas manchadas, y sin embargo las guardaba con tanto recelo porque en la parte posterior de esas hojas pues estaban todas esas palabras que él había recopilado, pues sí, en pláticas con los mayores, en pláticas a lo mejor con algunas personas que más o menos todavía ubican algunas palabras, incluso con las mismas autoridades tradicionales que también no hablan la lengua, pero que tienen presente cierto vocabulario. Finalmente, mencionar que la estructura de esta aportación, otra vez regreso al tema de no es cosa extraordinaria, lo extraordinario más bien estuvo en el proceso de recopilación, de 4 a 6 sesiones muy intensas, de lo que les comentaba, pláticas, charlas, etcétera, y en el significado de cada palabra, que al final termina pues evocando un imaginario del pasado ñujú, que ciertamente intenta resignificarse en este momento presente para entender nuestras realidades o su realidad particular, bueno, el conjunto de esas realidades particulares que tienen hoy en su comunidad, toda vez que hay palabras que yo intentaba pues sí, preguntarle si existía un significado específico en su lengua, y él me decía, pues no, pero te puedo dar el mío en el castellano, ¿no? Y ahora vamos a revisar eso también. Y bueno, en ese sentido, pues estas palabras que hoy en día están tan ausentes en los comunitas de San Pedro Atlapulco. Así, en el listado que ahora también les voy a compartir, se encontrarán en este texto un primer apartado de palabras y una segunda sección de frases. Las palabras en cursiva pertenecen a la lengua ñujú, las palabras remarcadas en negritas intentan evocar distintos o diferentes significados dependiendo del tipo de lector y lugar situado de donde se lea, y finalmente las palabras que no tienen una traducción en ñujú, pero sí en español, son simples imaginarios que se rescataron en estos diálogos horizontales, colectivos y enunciados desde un lugar particular de evocación, de resistencia, pero también de protesta. Estas imágenes que les estoy como compartiendo son de los valles turísticos, digo un poco para que tengan la idea de dónde partimos cuando incluso hago alusión al tema
del turismo rural en una comunidad básicamente originaria, que ha convivido con ciertas actividades económicas no propias del pueblo, pero que sí les está generando un tipo de recurso. Y bueno, también digamos estos escenarios productivos y económicos aparecen en el listado. Me voy a permitir compartirles el vocabulario. Por aquí les puse algunos hallazgos incluso de la tesis, nada más para volvernos a situar en esta idea, donde comentaba que hay ciertos imaginarios de coloniales, intersubjetivos y demás. Por ahí nada más los dejo. Este es un dinosaurio que aparece en uno de los valles, que también está presente en ese vocabulario, y ahora vamos a ver de qué manera. Está presente tanto en la cotidianidad como en la propia lengua, en las concepciones de su pueblo originario, ciertas formas, figuras muy occidentalizadas. Entonces, nada, habría que ver de qué manera ellos hacen presente esta hibridación, por mencionarlo de alguna manera. Entonces, permítanme, a ver si les puedo pasar por aquí el vocabulario. Bueno, lo tengo abierto, pero no sé si ahora voy a dejar de compartir para cargar este otro. Ahí yo creo que lo pueden ver, ¿cierto, verdad? ¿Se ve en sus pantallas? ¿Se visualiza? Sí, Rebeca. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, son escasas 10 preguntas de esta recopilación de palabras. Algunas yo, adicional a esta a esta última acotación que les hice sobre que las palabras cursivas, digo, de todas formas es muy evidente, pero las palabras cursivas pertenecen a la lengua ñujú, las palabras remarcadas en negritas intentan evocar un significado distinto, diverso, diferente, dependiendo del tipo de lector, pero también yo me atreví incluso en esta idea de evocar la cuestión o la categoría de agricultura, pues también remarcar otras. Por ejemplo, intenté ordenarlo occidentalmente, ¿no? De la A a la Z, y le preguntaba sobre ciertos fenómenos, ciertas actividades productivas, ciertas actividades cotidianas, y ya Juanito pues un poco intentaba contestarme. Pero hay palabras que a mí en lo personal me sorprendieron, no tienen su símil en la lengua. Por ejemplo, yo le preguntaba cómo se decía, cómo se nombraba, se evocaba agricultura en ñujú, y él me decía, mira, podemos revisar en el listado que yo tengo guardado y demás, porque también eso nos valíamos de la serie de hojas recicladas que él tenía, pero pues no lo recuerdo. Empezábamos a buscar, no lo encontraba, y bien me decía, para mí agricultura es sembrar. Ok, entonces, si se dan cuenta, per se no es a lo mejor un concepto normal como occidentalmente lo podemos conceptualizar, sino que de pronto él, yo le preguntaba por estas palabras, y él en esa idea y en esa concepción que tiene como integrante y originario de esa comunidad, pues me decía esto: para mí no hay otro que agricultura es sembrar, o sea, sembrar independientemente de que sea maíz, frijol, calabaza, la agricultura para mí es sembrar. Y también, por ejemplo, en apoyos gubernamentales, no se refieren a él al gobierno, o sea, porque en México, digamos que hay ciertas instituciones gubernamentales como con este nombre tal cual de gobierno, haciendo alusión al gobierno particular,
pero él me decía que era ayuda de la autoridad, porque para él la forma en la que él se ha vinculado con este tipo de, pues sí, de apoyos a lo mejor económicos o en especie y demás, es hacer alusión o hace alusión a través de la ayuda de la autoridad. En esta comunidad también, a pesar de que existen estos 4 elementos de la comunalidad, siempre va a haber un gobierno tradicional, claro, y ese gobierno tradicional, la figura máxima o la que decide pues lo que se puede o no hacer en la comunidad es la asamblea, que seguramente en Guatemala lo han de tener como muy presente. En Colombia no lo sé si esos pueblos originarios, si es que los nombran de esa manera, también existe, pero bueno, acá la asamblea es el conjunto de personas originarias de la comunidad que asisten a ciertas reuniones planeadas por la autoridad tradicional, pero finalmente la autoridad tradicional, llámense los distintos consejos, los consejos tanto de gobierno, o bueno, autoridades tanto de gobierno como esta figura del delegado, y del comisariado adicional a sus propios comités internos, como este que les estoy nombrando, en la figura del Consejo de Mayores, tienen un Consejo del Deporte, tienen un Consejo del Agua, hay otra figura por parte del municipio que es COPASI, etcétera, etcétera. O sea, todos, digamos, se reúnen, pero finalmente quien termina tomando la última decisión es la asamblea, es decir, el conjunto de personas que votan, personas de la comunidad. Y él me dice, para mí asamblea es la reunión, ¿no? Pero también asamblea es donde nos juntamos todos. Desde antaño, en estas comunidades, pues había esa idea de resolver, pero además de resolver, como de intentar apoyarse entre todos. Entonces, para resolver algo, tenían que juntarse todos. Y aquí está, digamos, las palabras que se evocan desde el Ñumpú para decir se juntaron todos juntos. Me van a disculpar, pero no termino de poder pronunciar adecuadamente. Eso en lo particular me llamó la atención, ¿no? Estas palabras que de pronto para nosotros son tan comunes, pero para ellos significan unión, cohesión, el poder generar ciertos esquemas políticos, o sea, políticos entendidos desde estas comunidades, ¿no? El poder resolver problemas comunitarios, más allá de las figuras como estatalizadas que se evocan en este sentido de la democracia, ¿no? Y bueno, otras palabras por ahí presente, por ejemplo, ayúdame. Es decir, si ustedes un poco como van revisando, yo les voy pasando esto y voy comentando, pero me gustaría, más allá de mi propia lectura, que ustedes pudieran ir como rescatando algunas palabras. Después, si quieren, podemos compartir como percepciones sobre esto, porque yo tengo como muy marcado ciertas palabras, ciertas situaciones, ciertos fenómenos que en lo personal, claro, resalté y me llamaron la atención inmediatamente cuando estábamos platicando con Juanito en estas charlas, pero capaz que para ustedes hay otras que de pronto les llaman la atención o tienen otra manera, otra lectura y se entiende, va a haber muchas lecturas en este sentido. Bueno, continúo. Los beneficios del turismo, tal cual, el turismo no existe, tampoco turista. En otra comunidad otomí, en el Valle del Mezquital, en otro estado, que es el estado de Hidalgo, las personas de esa comunidad en el Alberto, que son otomíes, pero ellos en vez de ser Ñujú tienen la variante Ñañú. Ellos me decían que no existe turista, porque es claro, un vocablo incluso muy nuevo, y que más bien lo nombraban como sonte. Sonte es visitante, y acá en esta comunidad de San Pedro, perdón, en San Pedro Atlapulco, no existe esa palabra, o sea, no existe sonte, pero sí la evocan o la castellanizan como visitante. Y ahí voy un poco para decir que los beneficios entonces del turismo, porque yo le decía, bueno, sí,
¿qué opinas del turismo? Pero además en su lengua existe algo como beneficio, ventaja, y él me decía, pues bueno, pero en general para nosotros el turismo es bueno porque apenas está despuntando la actividad turística, a pesar de que, claro, hay una historia como desde la perspectiva gubernamental donde en esta comunidad empezó el turismo, que fue con la declaratoria del Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, que es uno de los pocos parques que existen en esta figura en México de las áreas naturales protegidas. En esta comunidad, bueno, esta comunidad de San Pedro Atlapulco, digamos, pertenece a esa zona, a ese parque desde 1936, que fue la declaratoria. Y yo le preguntaba un poco, bueno, entonces, ¿cuáles son, o cómo se nombra, cómo se evocan los beneficios del turismo? Y me decía, bueno, a pesar de que, claro, desde el 36 la actividad turística ya está presente ahí, pero como vieron en las imágenes, ya hay una suerte de mercantilización de la naturaleza, ya hay una suerte, pues sí, de incluso aculturación, entre otros impactos que no me voy a meter por ahí, pero bueno, ellos lo perciben como desde esta perspectiva, ¿no? Hasta este momento los beneficios del turismo son buenos, los bienes culturales pues son costumbres, ¿no? Los naturales tienen tres, digamos que desde la perspectiva económica, o por lo menos desde la formación que yo tengo, se hablan de recursos, ¿no? Pero ellos no conciben esa palabra, incluso ni siquiera en el castellano ellos hablan de los bienes. Estos son nuestros y son nuestros bienes. Y en esos bienes naturales resaltan, por ejemplo, el bosque, el agua, la tierra como los principales, que es de donde se alimentan, que es sustento, que es su pilar, que son los, pues sí, de pronto los elementos que los cohesionan, que generan esta cohesión social, que los unen. Hay que cuidar el bosque, hay que defender nuestra tierra y también pues, evitar que se lleven el agua en la ciudad, ¿no? San Pedro Atlapulco está muy cerca de Ciudad de México y entonces de pronto sí, en años anteriores Ciudad de México les pagaba cierta cantidad por abastecerlos a ellos de agua, pero en este momento pues se está reconsiderando pues que se les siga abasteciendo a Ciudad de México, porque pues también ya hay algunos problemas de desabasto, toda vez que hay un tren interurbano entre Ciudad de México y Toluca, y en el Inter pues está la comunidad, y bueno, eso ha afectado los mantos acuíferos porque se deforestó una parte importante de bosque, de sus bosques. Me van diciendo por ahí, si ya me pasé de tiempo, igual podemos ir como parando, cerrando, no lo sé, siéntase como en toda la confianza. El listado de este vocabulario que yo nombré pues es un poco extenso, me voy un poco más rápido tal vez, les puedo comentar mis percepciones y lecturas en cada hoja, pero creo que no sería el caso, sino más bien compartirles esto, que son palabras en ñujú, pero también en castellano, que evocan un modo de vida, que evocan una cotidianidad, que evocan esa relación con sus otredades, y otra vez estoy hablando no solo de la comunidad, sino de ese otro que también vive para ellos, que es su naturaleza, que es su montaña, que es su bosque, ¿no? Bueno, ya hablamos del tema de la agricultura, que era sembrar, pero entonces, ¿el campesino qué es? En este momento es un sembrador, ¿no? Sin embargo, más adelante también en el marco de la tesis doctoral, ellos ya no se evocaban como sembradores, sino más bien como comerciantes en un segundo momento de este desarrollo, después del 36, tal vez 2 décadas después eran comerciantes, y actualmente, 2021, bueno, al corte del 2021, ellos se evocan como prestadores de servicio turístico. Vean, sí. No sé si me escuchan. Sí, te estamos sí, escuchando. perfectamente, sí. Okay. Si te parece bien, 4 o 5 minutos más, ¿te serían suficientes? ¿Sí? Perfecto, sí, no tengo problema. Bueno, voy un poco avanzando.
Estas palabras que también yo coloqué en turquesa, pues en lo personal también llaman la atención porque para ellos una autoridad, un cargo que, no sé, en lo occidental es gubernamental, acá es un cargo honorífico, ¿no? Acá no hay centros ecoturísticos, no, simplemente pues son sus valles, ¿no? En el tema de la comunidad, ellos no lo abocan tal cual como comunidad, pero sí como pueblo, por eso digamos, se identifican mucho como pueblos originarios, más allá de como comunidades indígenas, que indígenas, digo, hay muchas lecturas, ¿verdad? No me voy a meter en esos debates, pero ellos prefieren llamarse pueblos originarios, o por lo menos en esta comunidad, y comunidad indígena, pues para ellos comunidad indígena es su variante, o sea, no hay otra. Los cultivos para ellos son las milpas, ¿no? Sistema de milpa. Esto que les decía de las fotografías, ellos no los ven como dinosaurios, o sea, los ubican pues como esos animalitos pequeños que son las lagartijas acá en México, que son unas cositas, pues sí, muy chiquitas, son animalitos también terrestres, pero más bien son muy pequeños. Dominación, en estos imaginarios, en el marco de la tesis doctoral, yo hablaba o intentaba preguntarles, bueno, ¿de qué manera ustedes se sintieron, pues sí, vulnerados, dominados, etcétera, etcétera? Y Juanito me decía control, pero acá incluso esa dominación se aplica para los animales y no dominarlos, hay que calmar a los animales. Vean un poco como la forma de concebir esa cotidianidad, esas acciones colonizadoras que ellos no podían en ese momento de la conquista y a posteriori y hasta hoy, como que no hay un significado o digamos una palabra para ellos que tenga estas connotaciones de vulnerar, de maltratar, de violentar, sino simplemente para ellos como una palabra un poco similar era calmar. ¿Y calmar a quién? No voy a calmar digamos, a mi vecino, digamos, a otra persona de mi comunidad, sino habría que calmar, pero a sus animalitos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es el empresario? Pues para ellos es un hombre de negocios. ¿Qué es el Estado? Obviamente el Estado tampoco para ellos existe. 200 años de dominación, eso me dijo Juanito. Las faenas, pues es el trabajo, ¿no? Cotidiano. ¿Qué es una feria gastronómica? Pues comida. Por acá había otro, la historia. Para ellos el tema de la historia es ese referente de los abuelos, de los ancestros, de lo que existía antes. ¿Quiénes son ellos en cuestión como de identidad? Él me decía, soy yo, son todos, el que es, el que se siente, es el ser, es el yo, es el tú. Bien, voy cerrando. Maíz le dicen del to. Por acá había otra. Nosotros, esa palabra de nosotros en el compartir, en esa idea de comunalidad es voto, aquí sí existe. Bueno, los prestadores de servicios turísticos ya hablamos un poco sobre ello. La resistencia no existe en su idioma, en su lengua, perdón, pero sí existe el mantenerse, el estar, etcétera. Había otra, el tiempo. Esta me llamó en lo particular, esta me llamó mucho en lo particular, me llamó la atención, porque él hace alusión incluso a los mayas. Cuando yo le decía de tiempo, dice, para nosotros tiempo también bueno, digamos, se significa, se evoca desde los mayas, el tiempo es la milpa, y sí, efectivamente, sus ciclos agrícolas marcan distintas temporalidades, y para los que están formados en antropología, bueno, sabrán muchísimo más que yo. Y lo que les comentaba del visitante, acá hay otras frases que me encantaron. Por ejemplo, agua de la mañana es el té o el café, pero bueno, ellos más bien no toman café, sino té, ¿no? De distintas, de manzanilla, etcétera. Ellos lo llaman agua de mañana. Súper interesante. Esta idea de salir, tomar el sol en las comunidades rurales sigue presente, pero en la ciudad, en lo citadino, desaparece. Y pensar en mañana me siento, o sea, mi actividad de mañana es irme a sentar a tomar el sol.
que es un poco como terapia, ¿no? Pero para ellos es algo común, pero además que se vive, que se puede. O sea, mañana lo que voy a hacer es irme a sentar a tomar el sol. O sea, qué rico, ¿no? En la ciudad esto ni pensarlo, pero existe, o sea, es decir, se nombra desde, desde esta comunidad, desde esta concepción. También ya existe un Dios, ¿no? Primero Dios, mañana me voy a la milpa, pero me dice Juanito, esto ya, el Dios, el catolicismo empezó con la llegada de los frailes, con los párrocos y demás. Y otras cuestiones que en lo personal yo, por ejemplo, no logro como entenderlas o que me costó, porque al preguntar de la milpa, de la siembra, él me decía, se calentó la tierra. Y yo me quedaba de cómo es eso, o se enfrió el maicito, o se enfrió la milpa con esto de las heladas y demás, pero tienen esa manera de evocar temporalidades, climas, situaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto más bien voy cerrando. Y básicamente, pues es un poco lo que les quería compartir acá. Ahora sí, termino y cierro. No ubico bien dónde anda mi pantalla, tenía varias abiertas, así que en lo que encuentro cómo silenciar mi micrófono, pues los escucho. O no sé si seguimos con, bueno, más bien, hasta aquí yo terminaría y quedo pues a la disposición de la dinámica de este panel. Muchas gracias por la presentación y pues abrimos el periodo de participaciones, de comentarios, de preguntas, por favor. Juan Luis, discúlpame que te interrumpa. Muy amablemente solicito a los participantes el registro en el enlace que les he estado compartiendo. Hasta el momento de los asistentes tenemos 4 registrados. Les agradezco por favor su registro de asistencia. Muy amable. Adelante, profe. Gracias. ¿Quiénes gustan participar? Mientras se animan, y si me lo permiten, pues creo, Rebeca, que... Ay, perdón, Jorge, por favor, te escuchamos. Camarita, gracias, Juan Luis. Bueno, no, Rebeca, pues felicitarte por el trabajo, primero. Creo que estos trabajos que, digamos, el turismo es un tema que no es, digamos, muy central en nuestras ciencias sociales y es agradable ver que también se trabajen desde perspectivas diferentes. Cuando tú estabas hablando, yo pensaba en el trabajo de Eva y Lowe's sobre capitalismo y emociones, aunque tú estás, pues digamos, desde otra postura, desde la decolonialidad, pero me parece interesante comparar las dos posturas en la medida en que esta socióloga y su equipo de trabajo, digamos, están viendo cómo el capitalismo incorpora digamos, los patrones culturales y las emociones en sus propias dinámicas, y dentro de eso aparece el turismo, cómo se moviliza el turismo y las emociones para convertirlos en lo que esta autora llama emodities, ¿no? Y pensaba, bueno, en el caso que tú estás estudiando, que estás planteando que hay una especie de, digamos, de resistencia desde el significado, desde los imaginarios, desde lo que significa pues este turismo rural. Pensaba en estos visitantes, en estos turistas que probablemente lleguen movilizados por esta emocionalidad capitalista, de alguna manera, pensando en cuestiones como el relax, el alejamiento del mundo, la búsqueda de tranquilidad, incluso cosas que pueden ser marcadas en el turismo rural, como el exotismo. Y entonces te quería preguntar si de pronto tú viste cómo es la recepción en estos visitantes, o si hay un intercambio, digamos, de estos imaginarios que tú estás estudiando en la comunidad, esta comunalidad, y cómo lo reciben los visitantes, digamos, porque me parece interesante que ahí se pueden configurar como espacios de negociación, de intercambio, hibridación, como tú lo manifestaste, o zonas de contacto que puede ser, pues, digo, interesante como mirarlas y analizarlas. Muchas gracias, porque, bueno, híjoles, ¿cómo te comento? Mira, desde la formación en turismo y sobre todo una formación muy economicista, incluso muy administrativa, sí, el principal interés es el turista, definitivamente. O sea,
interesa saber cómo se siente, cómo percibe el servicio, si vuelve a regresar, qué otras amenidades, actividades, etcétera, se le pueden facilitar para generar, a que se le llama un tipo de experiencia turística, para generar una experiencia turística, digamos, memorable. Y eso fue como el antecedente que he tenido desde siempre en mi licenciatura. Entonces, en el tema, digamos, en contrapartida o en contracara, la comunidad anfitriona, la comunidad local, la comunidad residente se olvidaba y se sigue olvidando. Hay muchos estudios de percepciones del turista, de cómo concibe, percibe, imagina el destino. Incluso en el tema de los imaginarios hay muchísimo desde la perspectiva del turista, porque incluso se venden los destinos pues a través de folletos, a través de videos, de comerciales, de publicidad, es decir, y por ahí también yo inicié incluso mi incursión en los imaginarios como con esa otra postura, pero yo siempre me terminaba preguntando, bueno, pero ¿qué pasa en la comunidad anfitriona? ¿Cuáles son esas concepciones, evocaciones que se tiene del turista e incluso que están provocando ciertas transformaciones más bien adversas en la comunidad? Y por eso me alejé un poco de los turistas, pero en esta pregunta que me haces, intentaré contestarte. En la comunidad, en esta comunidad, no hay o hay poca posibilidad de hospedarse. Entonces, más bien, el turismo, el perfil del turista que va a estos espacios, acá se llaman excursionistas, que son esas personas que solo visitan un lugar por unas horas y se regresan. Y es un turismo muy local, es decir, quien visita estos valles para hacer caminata en caballo, en cuatrimoto, para degustar alguna comida por ahí tradicional, es de Ciudad de México, o sea, son personas de Ciudad de México, por ahí de Morelos, también de Toluca, etcétera. Y por eso no están presentes, digamos, con una mayor cantidad o con un lapsus de tiempo mayor, y eso dificulta que puedan tener un acercamiento un poco más estrecho con la comunidad local. Incluso en los estudios de los impactos socioculturales del turismo, se rescata un elemento bien importante para medir, para demarcar el nivel de impacto que se tiene en estas comunidades con el turismo, y uno de ellos es la permanencia. O sea, obviamente el impacto va a ser mayor si el turista está por días, por semanas y no por horas. Y la otra cuestión acá es que las personas que ofrecen este tipo de servicios de alimentos y demás no viven en esos valles. O sea, son como esos espacios donde tienen un local y lo atienden para ofrecer alimentos. Entonces, digamos que el turista solo va, come, aprovecha sus pocas horas y el contacto es mínimo. La comunidad de San Pedro de Atlapulco está a media hora de estos valles. Entonces, no, tampoco hay como un acercamiento pues más directo y más hacia su cotidianidad. Y eso no quiere decir que a lo mejor no haya cambios o modificaciones de los dos lados. Pero ¿qué pasa con los turistas? La verdad es que sería un tema pendiente porque por este antecedente que tengo y porque además mi formación fue en ciencias sociales, no, o sea, no apliqué, no pensé en los turistas, mi interés particular no fue hacia ellos. O sea, yo quería saber cómo una comunidad, un pueblo originario estaba siendo trastocado por un imperialismo economicista, pero además cómo vivía su cotidianidad y cómo se estaba transformando a raíz de la incursión del turismo rural en estos espacios. Digamos que el turista más o menos, pues no me importó mucho, ¿verdad? Pero porque tengo como todo ese bagaje en la licenciatura el enfoque principal de estudio es el turista y más en licenciaturas muy economicistas. Entonces, bueno, ahí sí te fallo, pero es un tema interesante. O sea, al final también habría que ver qué piensan estos otros visitantes, estos otros turistas, estos otros ajenos de esa comunidad y las dinámicas que pueden observar en cuestión de horas, porque sí, estarán unas 6, 7 horas tal vez ahí. Y bueno, ese sería mi comentario. Espero pues haber contestado en algún sentido. Claro que sí, Rebeca, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que guste plantear
si me lo permiten, me parece que hay un valor epistemológico incluso en esta empresa que haces desde el turismo y desde las ciencias sociales en un asunto lingüístico que exige una serie de elementos para poder trabajar el asunto lingüístico. Celebro atendido este riesgo y lo que voy a decir enseguida es solamente algunas cuestiones que posiblemente sean tareas que asumas en el futuro inmediato. Tienes un primer problema. ¿Cómo escribir el otomío? ¿Cómo escribir el ñañú, el yató? Porque allí pues hay que manejar fonética y el abecedario, ya sea el universal o el abecedario de algunos de los autores que han ya escrito el otomí y que adoptaras sus grafías, sus letras que utilizan. Esa es una cuestión. La otra, algo que tiene que ver, lo voy a decir así rudamente, con la metáfora y la metonimia. Voy a explicarme enseguida. Parto del ejemplo de, creo que fue la primera imagen donde aparece una estufa de alta tecnología, podría ser, y que rompe con la cocina de humo tradicional, ¿no? Es una cocina iluminada, en colores claros, con un equipo de cocina, pues de una tecnología más avanzada. Ignoro el modelo de la estufa, pero podría ser que fueran estufas eléctricas, no lo sé, o de gas, pero el caso es que está muy bien trabajada. No olvidemos que una buena parte de la población de estos lugares se han dedicado a la albañilería, de ahí traen los planos y todas las ideas, y al fin, como ya lo hicieron en otra casa, la hacen en su propia casa. Pero, ¿qué tiene que ver este ejemplo? Pues que así como se combina la influencia exterior con sus tradiciones, en este caso de la cocina de humo, de la misma manera esto se expresa en su lengua, ¿sí? Y es aquí donde entra lo de las metáforas y metonimias. Metáfora es un algo que va a significar, tiene que ver con su significado. Ahorita llego a un ejemplo. Venus. Venus simboliza a la Virgen de Guadalupe. Entonces, aparentemente, Venus nada tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Eso es una metáfora. Pero hay otras que pueden entenderse como una metonimia, es decir, una parte de las características de ese vocablo se manifiesta en una sílaba o dos sílabas para significar todo lo demás que faltaría. Y aquí sí entra. La Virgen de Guadalupe es una entidad nocturna. Y en ocasiones Venus se aparece o amaneciendo o bien oscureciendo para la noche. Entonces, por allí mencionas estrella, C. ¿Sí? En otros lugares se conoce como Tsi. Y frecuentemente la estrella a la que se refiere no es cualquier estrella, es Venus. Y entonces para decir Virgen de Guadalupe dicen Sinana. Es una palabra compuesta. Sinana, Virgen de Guadalupe. La Virgen que está en la estrella de la mañana o en la estrella que está anunciando el fin de las lluvias allá por octubre, noviembre y que está en el ocaso. Para tener toda esta visión lingüística, si nos quedamos solamente con las palabras, no vamos a entender gran cosa, ¿sí? Doy uno o dos ejemplitos más. Por ahí me encuentro con la palabra cete, borrego. No olvidemos que los borregos antes de la presencia ibérica no había. Entonces, ¿cómo es que tienen un vocablo nativo para una especie animal fuereña? ¿Sí? Esa es una tarea interesantísima. ¿Cómo es que le dieron vocablo ñañú? En ocasiones hacen lo mismo que con Sinana, componen palabras y nativizan un animal que es sumamente importante en la cosmovisión otomí. Es muy importante el borrego. Y el borrego está asociado con la estrella de la mañana.
En los bordados más agua se ve. Aparecen borregos y aparecen estrellas. Ahí están, son códices. Los bordados indígenas son códices, ¿sí? Contemporáneos. Y en ocasiones queremos encontrar una palabra genérica como maíz, cuando en la localidad o en ese grupo lingüístico no tienen a todo un complejo de significados. Dicen los lingüistas, un campo semántico. El campo semántico de la milpa para la pura planta tiene un montón de palabras. Entonces, dependiendo del periodo en el que se encuentre la plantita, por ahí hablas de masha, creo, elote, ¿sí? En náhuatl, chilote o jilote, para cuando va apareciendo el fruto de la milpa. Y sorprendámonos, maíz no es un vocablo ni náhuatl ni maya, es un vocablo, quién sabe de dónde, y que los mexicanos, y no nada más los mexicanos, muchos pueblos de América Latina hemos adoptado como el cultivo fundamental, y es muy curioso que el cultivo fundamental en América Latina tenga un vocablo que no pertenece a ninguna lengua indígena de América Latina. Entonces, estás frente a un paisaje que te exige muchos retos, ¿sí? Afortunadamente hay gente que ha trabajado el tema y que yo creo podría retomar todos esos estudios suyos, Yolanda Lastra, Galinier, entre otros, hay muchos más. Darte ya el trabajo hecho en materia lingüística en sentido estricto y que tú retomaras para las finalidades de los estudios entre el turismo y las ciencias sociales, ¿no? Ya paro. Podría decir muchas cosas porque esto me emociona mucho, pero solamente son algunos comentarios. Muchas gracias, doctor. Los voy a tomar en cuenta. Bien. ¿Alguien más? Lino, me metí en un terreno que no conozco, el de la lingüística. Si no, siendo casi las 11:15, pues podríamos cerrar esta primera participación. Rebeca, muchas gracias por el material que nos compartes en tu charla. Y ahora yo solito me voy a dar la palabra, me voy a administrar, o si alguien quiere auxiliarme en esto mientras sigo exponiendo, paso a una presentación que quiero compartirles. Es un trabajo sobre los simbolismos a propósito de lo que estamos viviendo en la pandemia. ¿Sí? Déjenme ver. Sí, sí se ve la imagen de la presentación. Si me ayudan para saber. Sí, doc, Sí, sí. señor. Gracias. Muy bien. Bueno, el tema de nuestra mesa trata sobre los simbolismos, que tiene que ver con la lingüística, inevitablemente, con la semiótica, con el concepto de estructura. Ahí traigo un pleito con Luhmann y su sistema de sistemas. Opino que la estructura sigue siendo un concepto particularmente vigente y útil, y de allí yo estoy partiendo de estructuras complejas, junto con Edgar Morin. En esta complejidad y junto con este mismo autor, reconozco que para la comprensión de los fenómenos sociales, desde una sociología como término genérico, es inevitable reconocer la presencia de la biología, de lo biológico. Y en el caso de la pandemia por COVID-19, se ha patentizado de una manera, por momentos, creo que lo hemos visto muy cerca, de manera cruda, en una pedagogía extremadamente cruda. Y a mí me sorprende cómo, a pesar de esta pedagogía tan extrema del vínculo biología-sociología, pareciera ser que en el mundo académico no terminamos de aprender la lección que esta cosa de 2 años en pandemia nos ha dictado clases día tras día, ¿sí? Entonces, asumo, reconozco y sin ningún sentimiento de culpa me acerco a la biología para aprender de ella desde mi acervo en ciencias sociales. Si yo estoy reconociendo esto, entonces desde el campo biológico me resulta muy interesante y pertinente
retomar lo que otros autores han ya señalado sobre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, en donde ellos plantean que no de manera esquemática, sino de forma muy dominante, pero no exclusiva, el hemisferio izquierdo se va a encargar de un pensamiento racionalista o racional, mientras que el hemisferio cerebral derecho humano se va a encargar de los constructos subjetivos. Ambos, nos dicen algunos autores, no se encuentran independientes, sino que se integran en el cuerpo calloso del cerebro. Aquí estoy en anatomía cerebral, ¿sí? Un campo que, por igual que la lingüística, escapa a mi formación académica. Sin embargo, lo rescato para mencionar que en la comprensión de las realidades sociales también es inevitable, así como lo biológico y sociológico, es inevitable tratar cotidianamente en los escenarios sociales con la parte objetiva y subjetiva de los quehaceres humanos. En consecuencia, tengo que contemplar datos cuantitativos y cualitativos. ¿Dónde encuentro esta síntesis? En el símbolo. Y entonces, metodológicamente, asumo la tarea de trabajar con materia simbólica, sin olvidar todo lo que dije antes, las cuotas cuantitativas, las explicaciones objetivas, esa otra parte que las ciencias sociales de hace algunos añitos atrás todavía, pues nos reclamaban entre la estadística aplicada a ciencias sociales y otras cuantificaciones y pretendidas objetividades. De esta suerte, entonces, lamento que esté tan pequeñito aquí el número, pero espero que podamos ver el orden, más que las cifras de la tabla, el orden. Esta es una tabla para México antes de la pandemia, 2019, en donde las enfermedades eran fundamentalmente las asociadas con las infecciones, tanto infecciones respiratorias como infecciones intestinales. De allí se vienen otras, en tercer lugar las infecciones urinarias, úlceras, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar es que nuestra morbilidad en nuestras enfermedades dominan cuando nos enfermamos, diríamos al menos en México, de la garganta o enfermamos de la panza. Esas son los grandes padecimientos en materia de morbilidad antes de la pandemia 2019. En ese mismo periodo, las causas de mortalidad allí se configuran distinto. Esta no es una tabla demasiado diferente a la de otros países, ni siquiera exclusiva de nuestro continente. La compartimos con otros lugares. Primer lugar en defunciones, tanto hombres como mujeres, pues las enfermedades del corazón, ¿sí? Enseguida, algo que nos trae de cabeza, al menos en México, la diabetes mellitus. Ocupa el segundo lugar en causas de muerte. El tercer sitio son los cánceres, los tumores malignos, ¿sí? En cuarto sitio del total están las enfermedades hepáticas del hígado, pero en la población masculina, el cuarto lugar, aquí quiero dejar este dato sobre la mesa de la reflexión, están las agresiones, homicidios. Si se dan cuenta, este rubro no aparece entre las mujeres, aparece entre los hombres. En los mismos hombres están las enfermedades del hígado, que ya quedan registradas, y entre los mismos hombres los accidentes. Si nosotros le hacemos un poquitín caso a Sigmund Freud, tendríamos que ver hasta dónde los accidentes son eso, accidentes. Ocurrió accidentalmente o los accidentes se construyen. Incluso me atrevo a dejar la hipótesis de que hay accidentes, entre comillas, accidentes, que en realidad son suicidios inducidos. Si un chico de 17 años se sube a la motocicleta sin casco, va bebido y con algunas otras sustancias en su cuerpo, como diríamos en México, cruzado, con drogas y alcohol, ¿sí? Y se sube a la moto, la probabilidad de un accidente, entre comillas, es muy alta. Entonces, se accidenta el chico, no lleva casco, va a 150 kilómetros por hora en una vía rápida y se mata. Si nosotros checamos la biografía inmediata de este jovencito, vamos a encontrar una serie de crisis en su persona, en su entorno familiar y social, que en parte puede comenzar a explicar
en qué contexto este chico falleció, se accidentó, ¿sí? Entonces, dejo aquí la tabla de las causas de muerte y subrayo que accidentes y agresiones, es decir, muerte no natural, ocupa allí por el cuarto, quinto, sexto lugares entre las defunciones principalmente masculinas. Sigo con los datos cuantitativos. Para el mismo 2019, ¿qué edades tenían los que fallecían por accidentes, por agresiones, en tráfico vehicular, suicidio, ¿sí? Quienes fallecen por estas primeras causas de muerte, las líneas 1 y 2 de esta tabla que les muestro, son jóvenes entre 15 y 24 años de edad. En una segunda tabla, con el grupo de los 25 a los 34 años de edad, los jóvenes también mueren en primer lugar por agresiones y accidentes. En quinto lugar están las lesiones autoinfligidas, es decir, el suicidio. Tenemos tres causas: agresiones, accidentes y suicidio, que aunque estén lejos la quinta causa, finalmente yo la dejaría en el mismo rubro de muertes que ocurren sin existir ningún padecimiento físico, orgánico, que tuviera que desencadenar en el fallecimiento de estos jóvenes. Son los jóvenes los que están muriendo, al menos en México, por estas causas. Nos vamos a las tablas ya en tiempos de pandemia, ¿sí? 2020, la tabla se publica en el 2021, ahí están las fuentes, y todas estas tendencias que les mencioné hace unos momentos, de ataques al corazón, de la diabetes, etcétera, es ocupado por COVID. Entre los hombres, en México, ocupa el primer lugar las defunciones por COVID. Entre las mujeres, el tercer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, general, queda también el COVID, por debajo de las enfermedades del corazón que continúan arriba, y después diabetes mellitus. Sin embargo, sabemos que el SARS-CoV-2, al ingresar, el virus SARS-CoV-2, al ingresar al organismo humano, si encuentra otras morbilidades, otras enfermedades como problemas cardíacos, problemas de diabetes, cánceres, la posibilidad de un desenlace fatal va a incrementarse. La posibilidad de perder el control del tratamiento de COVID va a incrementarse, y entonces la persona tal vez no murió por COVID, murió de un infarto, pero esa persona sin el contagio no habría fallecido tan tempranamente. Pudo haber tenido una sobrevida mayor, pero la combinación de los problemas cardiovasculares con el virus lo llevó a la muerte. Entonces esto nos cambió el panorama físico de las enfermedades, el lado biológico. Con estas circunstancias, entonces pasemos a ver el escenario, el telón de fondo en materia religiosa. Para el caso mexicano, poco menos del 80% en este censo de 2020 se contabilizó 77.7% de población católica. Les he de decir que hace unos años estaba en 80%, por encima de 80% a nivel nacional. Esto implica que el catolicismo sigue perdiendo creyentes, y por el contrario, la iglesia cristiana aumenta de una manera muy relevante, 5.4%. Hace algunas décadas la iglesia cristiana era prácticamente desconocida en México y ha rebasado a los cultos evangélicos, que suman por estas fechas 1.9%. Más del doble la iglesia cristiana ha logrado una comunidad de creyentes. Los testigos de Jehová son un poquito más que los evangélicos, 1.2, y el pentecostalismo, que entra dentro de las iglesias protestantes, 0.9%. ¿Qué sucede con estas religiones? Que de menos el pentecostalismo, la iglesia cristiana y una parte de las prácticas católicas se ocupan de las enfermedades. La gente ora a los santos, por ejemplo, católicos, para pedirles favores, y una
porción importante de favores tienen que ver con la salud. Lo mismo ocurre con las celebraciones pentecostales, donde hay misas de sanación, a veces les llaman así, con el objeto de que los participantes puedan adquirir la cura de alguna enfermedad o son acompañados por los familiares para en oración y alabanza pretender esa cura milagrosa, podríamos decir, al igual que en la iglesia cristiana. De tal suerte que hablar de religiones no nada más es hablar de relaciones iglesia-estado, no solamente es hablar de enajenación, no solamente es hablar del caso pederasta, no solamente es hablar del acoso del sacerdocio con las monjas, todo eso ocurre, sino que hablar de religiones también es hablar de las opciones que encuentran los creyentes para atenderse psicosomáticamente. Esto es brujería, pues la medicina la biomedicina, ha reconocido que los procesos patógenos y los procesos terapéuticos son procesos, se dice en la biomedicina, biopsicosociales. Biopsicosociales. Para los que tengamos preocupaciones por una mirada binomial, la medicina desde hace ya muchas décadas se fue a una tríada. La tríada de la biología, de la psicología y de la sociología. Lamentablemente, si bien esto es un postulado de la biomedicina, no se ha logrado disponer de una epistemología, de un cuerpo de investigadores y de especialistas que puedan atender esta tríada, ¿sí? Sin embargo, ahí está la propuesta, y fíjense en que es la iglesia, las iglesias, quienes atienden a los pacientes desde esta tríada. Es la iglesia, las iglesias, las que se ponen a hacer atenciones, terapias psicosomáticas, al igual que otros cultos mágicos, al igual que otros cultos de hechicería, de brujería, y no la academia. Y dentro de la academia, los más avanzados son los médicos, porque en las ciencias sociales, yo opino, andamos atrasaditos con muchos prejuicios. Nos preocupa más las relaciones iglesia-estado, que tienen mucha importancia, pero consideramos que las misas de sanación son cosas de brujería y no nos ponemos a explicar la mecánica desde la semiótica, desde el psicoanálisis, desde el interaccionismo simbólico, no nos ponemos a explicar cuáles son los procesos psicosomáticos que cumplen estos cultos. En esta lógica, bueno, para México, la Virgen de Guadalupe, pues es la entidad religiosa más sobresaliente. La Virgen de Guadalupe invade la idiosincrasia cultural, el México profundo del país. Incluso se llega a decir que en México podemos ser ateos gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Es decir, hay un sentimiento profundo, negado, clandestino, ocultado, de los que se declararían no creyentes o los que nos declaramos no creyentes, pero que a fin de cuentas el guadalupanismo, este imaginario colectivo arrastra a todo el mundo. De la misma manera, la Virgen de Guadalupe es una de las imágenes más milagrosas y parte de las peticiones que se le hacen tiene que ver con las. No solamente es el culto católico de la Virgen de Guadalupe, aquí tenemos a un culto que empezó dentro del movimiento católico de renovación carismática, centrado el culto fundamentalmente en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad Católica, pero el sacerdote que ustedes ven en la foto, ya fallecido para estas fechas, empezó a inclinarse cada vez más a un culto pentecostal. Y en la actualidad el templo Montemaría, que dejó hacia el norte de la Ciudad de México, está adscrito como un templo pentecostal y abandonó la diócesis católica a la que pertenece. Otro culto más, la Santa Muerte. La imagen de la derecha es de un templo católico, de un templo de la Santa Muerte, dirigido en su momento por un sacerdote que se formó en seminario católico
Les cuento rápidamente la historia de este sacerdote. Hubiera querido tener fotos, pero hubiera resultado muy largo. Y este sacerdote formado en seminario católico dirigía las misas a la Santa Muerte, o como le decía este cura, a la Niña Blanca, que así le decía. Después de algún tiempecito, este personaje pues pasó de dirigir las misas en su templo a ser un recluso de una cárcel en la Ciudad de México. Era miembro de una banda de secuestradores y aprendieron a la banda y en la actualidad purga una condena por este delito de secuestro. Quedó el templo allí sin cabeza. En la actualidad hay otros templos dedicados a la Santa Muerte de mucho mayor importancia. Y la imagen que ven a la derecha es una imagen también de la Santa Muerte, pero que cuando la vi desde mi imaginario personal, pero no sé cómo lo vean ustedes, me proyectó enseguida con la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Por la forma en la que está y porque al pie tiene un angelito, un querubín. ¿Sí? Ahorita no me voy a meter en los significados de la imagen guadalupana, solamente señalo la figura, la parte iconográfica en la que está la imagen semiovalada y al pie este niño que es hijo de la chica que venía conduciendo este carrito por las calles céntricas de la Ciudad de México. Hasta donde la Santa Muerte sigue siendo maternal y sustituye a una imagen guadalupana desgastada, piensen en ese 77% de católicos que restan, frente a poco más de 20% que ya no le rinden culto a la Virgen de Guadalupe. Posiblemente de ese 20% restante haya un cierto sentimiento de falta de eficacia en la guadalupana, que ahora se inclinan a la Santa Muerte, pero manteniéndole sus características sagradas. Es así que si nosotros miramos a la Piedad de Miguel Ángel allá en Italia, de Jesucristo yaciente después de la crucifixión y albergado por su madre María, es una imagen que es reconstituida, resignificada por esta otra imagen de la derecha de la Santa Muerte maternal también, que le da cobijo a Jesucristo mismo. Vean lo hondo que cala esta resimbolización, porque Jesucristo mismo sería el gran Dios, pues de repente sucede que el gran Dios queda debilitado y es rescatado y cobijado no por la Virgen María, sino por la Santa Muerte, para que midamos el peso, la densidad semiótica que tiene esta imagen en nuestros días. Contextos. ¿Por qué este tránsito de la piedad a la Santa Muerte piadosa? Porque en nuestro México la cantidad de víctimas por el narcotráfico es inconmensurable. Esta es una foto de un performance donde el personaje de blanco es una actriz que se viste de esta manera, totalmente de blanco, y carga una cobija verdadera, cuenta el testimonio de esta foto, de este performance, una cobija verdadera donde fue envuelto el cadáver de una víctima de secuestro. Por eso tiene estas cintas con las que fue pegada la cobija y esta, ¿cómo le quieren decir? Virgen María, Virgen de Guadalupe, Santa Muerte, ¿cómo la podremos llamar? Carga la cobija del ausente que falleció víctima de la hiperviolencia que sucede en México. Esto genera una cantidad de ausentes en una buena cantidad de familias. Es decir, antes de la pandemia ya atravesábamos por un desgarramiento de la comunidad. Ya antes de la pandemia atravesábamos por un desgarramiento
de las unidades básicas sociales como la familia. Antes de la pandemia ya atravesábamos por esta, permítanme el término, descomposición del sistema social. En los intereses de Luhmann, ¿dónde quedaría el ser humano en esos sistemas despedazados, devastados por la violencia en México? Aquí vemos cómo hay mucha gente en la búsqueda de sus familiares y bueno, esta frase de esta mujer canosa, donde se grabó en sus ropas la pregunta, ¿dónde estás? El dolor de la ausencia es un dolor muy especial, no solamente por razones de secuestro común, por decirlo así, sino también por razones políticas. En la década de los 60, 70, parte de los 80, había desaparecidos que sumaron entre 600 y 1000 desaparecidos por razones políticas. A estos desaparecidos años después se sumarían más, como el caso de los chicos, de los 43 chicos desaparecidos en esta normal rural de Ayotzinapa en el estado Guerrero, en México. Y no son los únicos desaparecidos por razones políticas, hay de otras organizaciones de izquierda que están desaparecidos. Bueno, a esta cantidad de ausentes se sumaron miles y miles y miles de gente secuestrada, de gente por los conflictos entre los distintos cárteles de narcotraficantes, etcétera. Las chicas que desaparecen en la trata de blancas, las chicas que desaparecen por los feminicidios, y que en estos días se llegó por allí a manejar la cifra de que hay cosa de 100,000 desaparecidos. 100,000. Yo creo que hay más, pero les doy esta cantidad como un referente. A la ausencia por los efectos de la violencia en México se suma otro acto que algunos llamarían la violencia simbólica, no sé qué tan simbólica sea, que es la migración. Sí, a veces aparecen los Rangers y aparece la guardia fronteriza de los Estados Unidos a aporrear gente. Aquí aparentemente no, aunque si se dan cuenta del lado izquierdo hay una bomba de gas lacrimógeno, una granada de gas lacrimógeno, que provoca que estas mujeres, todas mujeres, salgan huyendo en su intento de cruzar la línea fronteriza. Esto también despedaza. De por sí ya podríamos imaginar la historia de esta mujer con sus hijas. ¿Dónde estará el papá de estas niñas? Desaparecido, preso, la abandonó con su familia, o van a buscarlo del otro lado en Estados Unidos. No sabemos la historia precisa. El caso que la imagen nos regala es la imagen de una familia despedazada, desgarrada, desintegrada. Y no es el único caso. Podemos ver, como aquí en la foto se puede apreciar, una buena cantidad de hombres, de mujeres, de personas mayores, el caso tan especial y extremo de los niños que migran solitarios, porque, por ejemplo, desde Honduras, los suben la mamá al carro para que se salgan de la amenaza de las maras, y esto va despedazando el tejido social de estas familias. Narcotráfico, violencia, migración afectan a la comunidad. Sin embargo, aquí vemos cómo este grupo indígena del Estado de México, de la universidad donde estamos, va en peregrinación a la Basílica de Guadalupe a llevar promesas o a pedir favores, y van en comunidad. Es decir, si bien por un lado las comunidades se despedazan, las familias se desintegran, del otro lado, la permanencia de la comunidad subsiste en una necia vocación comunitaria, subsiste. Y nuevamente las religiones son uno de los espacios privilegiados que estructuran la integración de estas comunidades. ¿Por qué?
porque antiguamente en esta hoja de códice, es una hoja de códice precolombino, no fue hecho por la influencia española, fue antes de la llegada ibérica, vemos 4 puntos cardinales, rojo, amarillo, azul y negro, que son los 4 rumbos del mundo, y el centro. El centro regularmente puede ser un altépetl, es decir, un cerro de agua. En ocasiones es un ojo de agua. ¿Sí? Los símbolos pueden variar, pero hay un sentimiento de pertenencia a través de un centro de origen sagrado y por medio del cual la comunidad se integra porque se siente obligada a esta permanencia con esta porción de tierra, su tierra. De esta suerte no nos debe de extrañar que la Basílica de Guadalupe, donde se apareció, de acuerdo al mito guadalupano, la imagen haya sido en un cerro, en un monte sagrado. Aquí vemos el cerro, hacia la derecha está una de los templos antiguos. Después, hacia el centro, vemos otro templo que por su tamaño, que ya no daba abasto la cantidad de creyentes guadalupanos, se dejó y hoy en día se tiene el templo de la izquierda, con esta techumbre cobriza, verdosa, y vemos la gran cantidad de guadalupanos en su fiesta que sucede el 12 de diciembre en la Basílica, donde se le va a cantar, se le va a agradecer, se le va a danzar con múltiples danzas tradicionales, indígenas, etcétera, y vean la gran cantidad de creyentes guadalupanos. Así estaba en la pandemia. La Basílica de Guadalupe quedó abandonada. Entonces, ¿cómo comprendemos esto anímicamente? No en la parte cuantitativa, no en la parte objetiva, sino en la narrativa de los creyentes que se acercaban por esta parte del medio donde hay un toldo, se acercaban a la basílica y tenían vedado el paso. Y ese 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe no recibió sus cantos, como decimos en México, sus mañanitas, ni recibió a millones, porque suman millones de visitantes. El lugar estaba abandonado. Pensemos en el impacto emocional. Otro templo, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es un santo popular que a fines del siglo pasado, de los 90s, y a lo largo de lo que lleva el siglo XXI, ha crecido enormemente y la cantidad de fieles de San Judas Tadeo ha reclutado principalmente fieles jóvenes. No solamente los adultos, las ancianas, son muchos los jóvenes que llegan con su imagen de San Judas Tadeo, como la que vemos a la derecha, a rendirle culto a este santo. La iglesia es pequeña, de tal suerte que vemos toda esta gente a las afueras, haciendo más o menos una fila para tomar turno e ir pasando a la misa, que se celebra cada media hora, cada hora, y con mucha paciencia pues van avanzando entre esta masa. Adentro, los creyentes, ¿sí?, llevan sus imágenes. Si se dan cuenta, en los rostros verán que hay adultos, pero también hay una buena cantidad de jóvenes. ¿Sí? El interior del templo se satura y vemos como todavía afuera aguardan otros fieles para poder pasar, llevar a bendecir sus imágenes, hacerle peticiones o agradecerle algún favor recibido. ¿Sí? La imagen no solamente es para el colectivo. Muchos creyentes como esta chica vemos este sentimiento de seguridad que le ofrece la compañía de un alter ego, de un yo otro, mi otro yo. San Judas Tadeo, sugiero, es el otro yo poderoso de los jóvenes que, dadas las condiciones de violencia, etcétera, etcétera, encuentran en la imagen un escudo protector que les permita continuar avanzando en sus trabajos, cuidándose de la violencia. Algunos chicos, tengo testimonios, que se dedican al robo, pues le piden a San Judas Tadeo que no los agarren cuando cometan algún delito, o los que estudian,
se compran un San Judas Tadeo como este con un libro. No son las citas de Mao Zedong, ni es el manifiesto comunista de Federico Engels y Carlos Marx. Es un librito que tiene el simbolismo de estudiar. Entonces, la chica, los chicos que estudian, se compran un San Judas Tadeo que porta ese libro para que les vaya bien en los estudios. Se reconstituye lo que se va despedazando. Vean cómo estos jóvenes, muchos de ellos solteros o que tienen una relación de noviazgo, pero también, como lo vemos en el centro, este joven con la cachucha y su bebito, van haciendo nuevas familias. Y estas nuevas familias se construyen en la comunidad de, como decimos en México, la banda, el grupo de jóvenes que forman una especie de pandilla, de banda, de gang, gente de barrio. Ellos viven en las barriadas periféricas de la Ciudad de México y en estas ocasiones los jóvenes que pueden ser asaltantes, pueden ser sumamente violentos, cuando están en estas peregrinaciones, en estas procesiones de San Judas Tadeo, sacan lo mejor de la nobleza humana, como este hombre que carga, ¿no?, cariñosamente a su bebito, al igual que esta otra chica de la extrema derecha, de la ubicación de la derecha, con la niña, y todos ellos de alguna manera o llevan las playeras con San Judas o una imagen o un San Judas, diríamos por acá, de igual que con la Basílica de Guadalupe, llega la pandemia y se anuncia al público en general que por disposición de las autoridades de salud y eclesiásticas también, el día de mañana, 28 de abril, cada 28 de mes, se celebra San Judas. Cada 28 de mes hay fiesta en la iglesia de San Judas y la gran fiesta es el 28 de octubre. Bueno, a los pocos meses de la pandemia se anunciaciones del 28 de abril no se abrirá el templo ni se realizará ninguna celebración religiosa. Esperamos contar con tu participación y firman los encargados de esta iglesia que son misioneros claretianos. La puerta cerrada. Ante esta ausencia de la casa religiosa como una casa de protección, no lo afirmo, solamente lo pongo en paralelo. Coincide con un dato duro. La cantidad de reportes por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar, del 2018 al 2020 creció, como lo pueden ver en la gráfica de barras. Se incrementó por más del doble. Sospecho que sí hay un paralelismo, pero les debo una explicación mucho más fina, estoy trabajando en ello. Sin embargo, el dato paralelo duro es que hay encierro por el confinamiento de la pandemia, hay clausura de los templos religiosos, al mismo tiempo que hay un incremento de la violencia intrafamiliar. Los feligreses, pues entonces se tienen que consolar con dejar unas veladoras del otro ladito de la puerta. Fíjense, el significado hipersensible, diría yo, de, yo no puedo pasar, meto mi mano y dejo mi veladora, dejo mi luz para que la vea San Judas y me siga cuidando. Le dejo flores. Todavía hay esta gana de traspasar la línea fronteriza del mundo profano hacia el otro lado del mundo sagrado, aunque ese mundo sagrado esté prohibido de momento. Este joven, y no recuerdo si ya lo había platicado en otra ocasión con aquí entre nosotros, llegó con su San Judas Tadeo que puso sobre el piso, ¿sí? Y antes de postrarse, como lo vemos en la foto, se volteó a vernos, a los que estábamos al lado suyo, y preguntó al aire, ¿y ahora a dónde vamos? La pregunta se quedó allí, ¿a dónde vamos? Y lo que hizo fue inclinarse en el suelo, postrarse con su San Judas Tadeo, que les repito, es su otro yo, y solamente orar para sus enemigos. No había casa abierta, no estaba San Judas para protegerlos. ¿Sí? El 12 de junio del 2020 tiene una página, un perfil del Facebook
el templo de San Hipólito, que es donde se honra culto a San Judas Tadeo de manera privilegiada. Los sacerdotes claretianos se conformaron con presentar el Santísimo, que hemos de saber, el Santísimo es una imagen que para el catolicismo es especialmente poderosa. El Santísimo dispone de una cualidad sagrada por encima de Jesucristo, por encima de Dios Padre, por encima de la Guadalupana. El Santísimo es particularmente poderoso. Y en ocasiones cuando se expone el Santísimo es por la necesidad de un ruego, principalmente en materia de salud, como ha ocurrido en estos tiempos de pandemia. Entonces el sacerdote paseó en procesión, en solitario, al Santísimo en la iglesia con las puertas cerradas ante la prohibición de las aglomeraciones. Y ahí está San Judas, solo, con su casa sola, sin poder recibir y proteger a los feligreses. Tendríamos que preguntarnos, como este joven que se hincó a las puertas del templo, y ahora, ¿a dónde vamos? En esta pregunta, ¿sí?, quedan dos opciones posiblemente. La opción de los jóvenes que en solitario se peinan, ahí estamos hablando de simbolismos, de esta manera tan filosa. El peinado no es gratuito. El peinado es una narrativa de los jóvenes. Y vean cómo este joven se peina con puntas hacia arriba, como protegiéndose de algo. Y en esta paranoia, llega a pedirle a San Judas, él sabrá qué le pidió. Aquí tenemos la imagen de San Judas Tadeo en la iglesia, a mitad de la violentación que padecen los jóvenes hoy en día. Al mismo tiempo que esto sucede, ¿sí?, vemos una familia, está la mamá, el papá de lentes que apenas se alcanza a ver, cargando a la niña, vestidos como San Judas Tadeo, pero no van solitarios como este joven, van en grupo, van en familia. Me parece que estas son las disyuntivas que están en el futuro inmediato. Romper la solidaridad comunitaria o reconstituirla es la disyuntiva. ¿Qué va a suceder? Pues tenemos que la gráfica de la semana pasada, estamos en martes, la gráfica de la semana pasada del incremento de contagios en positividad, esta línea amarilla con puntos, está a la alza. Está bajando las defunciones de manera importante. Ya casi no hay muertes por COVID. Pero los contagios se están incrementando, como ustedes pueden ver, en un 20% de acuerdo a los cálculos que se han hecho recientemente. Las disyuntivas están y me parece que como gente de ciencias sociales tenemos una tarea muy importante en torno de la pandemia que opino no estamos atendiendo debidamente. Hasta allí. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, por supuesto. Lo que les he presentado, pues son interpretaciones, ¿no? Bueno, Juan Luis, con las Sí, interferencias que he tenido sí. por estos inconvenientes que tengo de la energía eléctrica, bueno, pero sí he logrado escuchar, la verdad que me ha interesado mucho. Primeramente, esa parte de las defunciones que presentas de México. ¿Qué ocurre en el Perú? En el Perú, cuando empieza la pandemia, todo se centró en pandemia, como opinaban los expertos. Aparentemente en el Perú no existen otras enfermedades y todos mueren de COVID. ¿Por Ujú. qué? Porque en el caso de las otras enfermedades bajó rotundamente las cifras de muertes, ¿no? Pero no era porque no morían, morían, pero simplemente que todos o muchos de ellos que morían por otras enfermedades se les registraba por COVID. Ahora, ¿qué ha pasado con el COVID y, bueno, la pandemia y ese, digamos, despertar religioso, espiritual de la gente? Eso lo hemos visto en todos los contextos y de las diferentes religiones, incluida la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, de repente aparecía en el WhatsApp, grupo de oración de tal.
de tal lugar, grupo de oración, misa de sanación para fulano de tal que está enfermo, que está delicado. Vayamos al grupo de oración tal también por la salud de fulano de tal. Entonces, es una época, o todavía seguimos, ¿no?, en esta época de crisis, pero hace 2 años la hemos vivido con mucha más intensidad. Y es en época de crisis justamente donde el ser humano tiene esa necesidad de creer, de apoyarse. Yo siempre he considerado que la religión, la forma como nosotros, o como la gente en común, la ve principalmente resurge en esas épocas de crisis. El padre Manuel Marsal, él opinaba, ¿no?, de que en momentos de crisis es, y en los momentos trascendentales de la vida, decía él, el nacimiento, la muerte, esos cambios. Dejamos de escucharte. Ay, ay, ay. ¿Escucha ahora? Sí. Ya. Recordaba al padre Manuel Marsal que él decía que esa necesidad que tiene el ser humano de creer en algo, principalmente en épocas, en momentos trascendentales de la vida. Bueno, yo diría ahora también en épocas de crisis de la vida, ¿no? Y esa necesidad de espíritu que como seres humanos la tenemos. Ahora, bueno, ya eso con relación al COVID. Ahora, yo no sé, en esta última parte de tu exposición, bueno, hablas también de San Judas Tadeo. Aquí también en el Perú hay un fuerte culto hacia este santo, como que es el santo de los imposibles, ¿no? O sea, cualquier cosa que se sienta ya perdida, San Judas Tadeo. Y bueno, también hay un alza, digamos, en la fe que se tiene a este santo. Pero estás viendo también aspectos de simbolismo. Entonces, y me causó mucha curiosidad lo que indicaste en ese joven con ese peinado de los pelos hacia arriba, de qué relación tendría. Porque yo ahí lo veo simplemente cuestión de moda. La moda que muchos jóvenes tienen ya desde hace algunos años de ese tipo de peinados tomadas de los cómics asiáticos, ¿no? Entonces, aquí en el Perú igual, bueno, hasta la fecha continúa esa moda de los jóvenes, pero principalmente yo lo veo en relación a los cómics asiáticos que han sido tan difundidos en todo el mundo. Bueno, esos comentarios y esa pregunta te tendría, Juan Luis. Gracias. Sí, sigo pensando que esos cabellos puntiagudos forman parte de una narrativa, porque los miro semióticamente. No considero que sea fortuito. Sí, indudablemente son influidos por los cómics orientales, japoneses, definitivamente, pero si los chicos consumen ese tipo de cómic, es porque les resultan significativos. La narrativa corporal de esos cómics es porque a través de esta narrativa ellos pueden expresar sus experiencias colectivas e individuales. Así lo estoy mirando, ¿sí? Puede ser que mi lectura esté equivocada, pero hasta este momento así lo estoy mirando. Ya, trato de entenderte, por ejemplo, también lo que sí he percibido en algunos jóvenes que ahora también se están haciendo tatuajes, que muchos de los tatuajes que se hacen están en relación también a su sentir del momento, a la crisis de repente que están viviendo en el momento, y por ahí hay algún dibujo, alguna figura en los que se apoyan, se hacen el tatuaje. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con lo que está pasando, o con lo que pasa ese personaje, o bueno, o con lo que refleja ese dibujo, ¿no? Sí. Mientras Enrique se reconecta, ¿hay alguna otra intervención? Que si no, solamente nos basta que cierre Enrique y posiblemente No sé si puedo preguntar, si se me Lino, escucha. sí, te escuchamos. Sí, bueno, todo fascinante la ponencia sobre lo que llaman ustedes la antropología de las religiones y su vínculo con el asunto de la enfermedad, ¿no? Y la curación y la sanación.
bueno, en el momento que vivimos positivista, como que el problema es que la religión y muchas creencias que tenemos, pues sí son rechazadas por el sector pues, científico, académico. Y tú decías que ya al final, y también lo dijiste como a la mitad de la ponencia, que nosotros los de ciencias sociales como que no estamos atendiendo a estos procesos, como que los estamos descuidando, porque no, decías que incluso los que van más avanzados son los que trabajan en ciencias médicas, ¿no? Ya han entendido que cosas como la enfermedad sí no es un asunto meramente físico, biológico, sino, decía, son procesos biopsicosociales, ¿no? La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y qué no hemos hecho en el caso concreto aquí de la pandemia? Los científicos sociales, ¿verdad? O los humanistas, ¿qué nos ha faltado hacer? ¿Y qué podemos hacer también desde nuestros campos disciplinarios, ¿verdad? Porque pues, en realidad tenemos la sensación también de que este asunto de la pandemia es algo que nos rebasa, ¿no? Que va incluso más allá de nuestra disciplina. Pero tú dices, hay cosas que no estamos atendiendo. Exactamente, ¿de qué se trata? Gracias. Esa es la pregunta, ¿de qué se trata? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que no estamos atendiendo? Atendiendo, claro. Los que trabajamos en Sí, ciencias sociales. Y claro. en humanidades yo allí añadiría, ¿no? Ujú. Perdón que ¿Qué me no ponga el estamos cubrebocas. atendiendo? Estamos compartiendo en este momento la oficina. Entonces, permítanme estar con el cubrebocas. ¿Qué no estamos atendiendo? Me parece que en la actualidad no le estamos prestando la debida atención a la evolución de la pandemia. Estoy hablando por lo que miro en mi entorno inmediato. En primer lugar, de la universidad donde yo trabajo y enseguida de algunas otras universidades y particularmente del campo de las ciencias sociales. No quito la necesidad de continuar con algunos trabajos en el campo de la política, electoral, de la pobreza, de tantos temas que tenemos en ciencias sociales, pero considero que en estos momentos es una obligación profesional y ética el que nos ocupemos de tender puentes epistemológicos con el campo médico, con el campo psicológico, para darle una atención a los efectos de la pandemia. En el campo de la salud, por ejemplo, en México, se está relajando mucho los cuidados. Creo que allí necesitamos atenderlo. En el campo emocional, se los voy a decir, entre mis alumnos, veo reacciones de un daño emocional al regreso del confinamiento. Se propusieron aquí en esta facultad mía una serie de actividades. Por ejemplo, propusimos que se hiciera una milpa, la milpa se sembró, va por buen camino el maíz, pero no hay una preocupación de decir, a ver, la milpa no funcionó para reactivar el estado anímico, vamos a hacer otra cosa, no. Hay una indiferencia, incluso siento que hay una pérdida de la brújula. El sábado pasado me fui a San Judas Tadeo, fue 28 de mayo, y la gente la percibí como perdida, un poco como sonámbula. Les planteaba preguntas concretas de cómo vivió la pandemia, cómo ve usted después de la pandemia, cómo nos vamos a llevar en la familia, y divagaban. Creo que el problema no fue cómo planteé la pregunta, sino que hay un daño emocional. Y entonces allí tenemos que platicar más entre psicólogos, psicólogas y gente de ciencias sociales. Creo, al menos en mi entorno inmediato, no lo estamos haciendo. A esto me refiero, Lino. No sé si coincidan con mi percepción. A lo mejor el que salió afectado del confinamiento ha sido pesimista, no sé. No sé si respondí, Lino.
Sí, no, bueno, es que efectivamente tenemos que trabajar sobre las narrativas que circulan, Sí. que circularon en la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Ujú. Y tratar de explicar la significación de esas narrativas en términos Así es. de estructura social, ¿no? De lo que la Ujú. pandemia nos hizo también, porque Claro. no se trata ahí de los virus, ¿no? Sino del modo en que afectó como seres humanos, ¿no? Así es. Yo creo que Exactamente. generó el discurso del aislamiento, ¿no? Ujú. La no solidaridad, el cuídate del otro, ¿no? Exactamente. Hay que inmunízate del otro, ¿no? Retíralo porque te puede afectar, ¿no? Ujú. Así Y es. esos son efectos que pues, tenemos que ir estudiando, ¿no? O sea, aparte, Ujú. digamos, de lo que nos transmiten a nivel gubernamental, ¿no? Del número Claro. de muertes, del número de contagiados y todo, bueno, pero hay una afectación ahí Sí. sobre el tejido social, es Ujú. eso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una tarea también que hacer Así es. desde estos campos. Sí, yo te felicito por el trabajo, muy interesante, ¿verdad? Fascinante. Gracias. 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 Bien, ¿alguien más que quiera participar? Enrique, que ya no se ha vuelto a reconectar. Eh, sí, 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 estoy Enrique, aquí ya. sí. No, pero creo que esa parte del simbolismo no se le está dando tanta importancia hoy en día, ¿no? Esos, como se dice, esos detallitos, que, bueno, en mi caso yo lo estoy viendo así, simplemente, bueno, imitación de los cómics. Pero esa otra mirada que debemos hacer desde la antropología, sí, nos puede llevar más allá. Ya. Tenía también el ejemplo de los tatuajes, porque eso yo lo he visto a alguien muy cercano, ¿no? Que se hace hacer un tatuaje también de un cómic, pero que yo ni lo conocía, empiezo a ver ese cómic y veo que sí, el sentimiento iba por ahí. Se identificó mucho con el personaje de ese cómic y que se quiso tatuar, será tal vez para encontrar un apoyo eh, subjetivo, no sé, ¿no? Porque, bueno, en los jóvenes tantas cosas que pueden pasar por la cabeza. Bueno, claro. Sí, Y también sí. una reflexión en torno a esta importancia. Estoy recordando en este momento a un estudiante, hace muchos años, ahora 15 años, que yo justo dictaba el curso de simbolismo y ritual. Y me decía el profesor, ¿para qué me va a servir este tema si yo no quiero trabajar? Yo quiero trabajar antropología forense. Y le digo, bueno, trabaja lo que desees, pero finalmente tienes que tener una licenciatura. Y si no apruebas el curso, no vas a tener la licenciatura. Y tarde o temprano te puede servir, porque de algo te puede servir. Bueno, han pasado como 15, creo ya casi 20 años, y ahora él me escribe, tiene un trabajo, un cargo muy importante, está trabajando para la Cruz Roja Internacional, y me dice, profesor, ahora recién recuerdo la importancia que tienen estos temas. No, siendo antropólogo forense, ahora estos temas de simbolismo le está sirviendo para, bueno, lo están haciendo descubrimientos de fosas comunes en Europa, perdón, en África, en no sé qué otros países, y recién el tema del simbolismo siente que le está sirviendo también para explicar estos fenómenos que pasan en culturas distintas a la nuestra. Bueno, con eso termino, Juan Luis, y también me encantó tu ponencia, que nos abre también luces para seguir trabajando con temas religiosos a los que también nos interesa el tema religioso. Gracias, Enrique. ¿Alguna participación más? Si no, pues entonces podemos dar por cerrada la sesión de esta mesa. Gracias a Rebeca. Gracias por la asistencia de Jorge, de Einar, de Dulce, de Mario, de Diana, Enrique, Lino, Gabriel, Walter y Saúl. Muchas gracias. Vamos a seguir dentro de 15 días con la próxima mesa. Estaremos anunciándola. Y entendemos queda la grabación de esta sesión. Vamos a checar que si se pudo lograr dejarla igual en YouTube, les estaremos notificando y pues nos estaremos viendo en 15 días para la próxima mesa.
Les recuerdo que estamos a cosa de 2 meses, mes y medio, de presentar un reporte a la Universidad Autónoma del Estado de México de los trabajos de nuestra red, en la idea de que nos sigan reconociendo como tal, y es muy probable que por ahí pidamos alguna información para llenar los formatos que seguramente tendremos que atender en este reconocimiento de la red. Si no hubiera otra pregunta, otro comentario de parte de ustedes, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan una buena tarde y que ojalá esto pare en algún momento para que podamos regresar a aquella vida más o menos que vivimos antes de descubrir que en aquellos años éramos felices y no lo sabíamos. Así que pues bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde y hasta la próxima. Buenas tardes. Pronto. Buenas tardes Hasta a luego. todos, hasta la próxima.